fue engañado por la serpiente antigua, quien dijo, no morirás. Desde el principio, Satanás ha estado luchando contra la iglesia de Cristo. Poco tiempo después de esto, cuando Adán y Eva tuvo un hijo, Caín se fue al campo con su hermano y le mató con un golpe tan duro que su sangre clamó a Dios en el cielo de la tierra. El pecado aumentó en el mundo. Después de esto, Dios estaba harto con el pecado. El sistema de la bestia tuvo que terminar y Dios mandó un gran diluvio sobre todo el mundo. Solo 8 personas vivían. Dios mató a toditos. Pero después de esto, vuelta encontramos las personas en Babel, construyendo una torre al cielo. ¿Y cuáles eran sus palabras? Hagámonos un nombre. Ellos robaron lo que pertenece a Dios para sí mismos. Hagámonos un nombre. Ellos querían que todas las personas sabían quién eran ellos, en vez de proclamar el nombre del único Dios vivo y verdadero. Estaban robando el culto y la adoración que el hombre debe a Dios. Este es el sistema de la bestia. Y aquí en Babel era el principio oficial de este sistema malvado mundial. Lo que vemos en todo el mundo hoy día. A lo largo del Antiguo Testamento encontramos a Israel involucrado en esta maldad. En Jeremías 7:18 la Biblia dice, los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Israel estaba adorando la luna. Israel estaba adorando el sol. Estaba adorando el fuego y los árboles, haciendo altares. Y así vemos que desde el principio, este sistema malvado de la bestia, que es en contra de Dios, ha estado en el mundo. Cuando Jesús entró al mundo, la situación no cambió. Él dijo a los líderes de los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero los seguidores de Jesús somos de otro padre. Nuestro Padre es Dios y siempre ha estado así con el mundo. Algunos son hijos de Dios, otros son hijos de Satanás. Algunos reciben vida, mientras otros reciben la muerte. El reino de Dios y el reino de Satanás es la iglesia de Cristo y el sistema de la bestia. No hay más. Los que siguen Dios y los que siguen la bestia. Y hoy día en Apocalipsis 13, esto es exactamente lo que leemos. Vemos una bestia que sube del mar. Abre la Biblia, Apocalipsis capítulo 13, y vamos a leer versículo 1. Esta guerra, de cual vamos a leer ahora, ha existido desde el principio del mundo y sigue hoy en día. Apocalipsis 13:1 dice, y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Esta bestia no es una persona, por lo que hay algunas razones, pero una razón es que esta palabra aquí, sus, es un pronombre, no es masculino, no es femenina, es neutro en el griego, lo que significa que estamos hablando no de un hombre, no de una mujer, sino de una cosa. La bestia es una cosa. Del mar subió esta bestia. Ahora, vaya a capítulo 17, una página más allá. Y en versículo 15 nos dice cuál es el mar. Tenemos una bestia subiendo del mar. Las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. El mar, las aguas, son gentes, son pueblos, son naciones. Entonces tenemos una bestia, una cosa que está subiendo de entre las personas del mundo, los pueblos del mundo.
Vemos esto también en Isaías capítulo 17, versículo 12, lo que yo voy a leer. También utiliza este lenguaje figurativo sobre el mar, diciendo, hay de la multitud de muchos pueblos que hacen ruido como el estruendo de los mares y del rugido de naciones que hacen alboroto como el bramido de muchas aguas. Otra vez dice que gentes son el mar. Y hablando sobre la destrucción de Babilonia, el profeta Jeremías también dice que el sonido de las personas es como muchas aguas. En 51-55 dice, porque Jehová destruye a Babilonia y quitará de ella el mucho estruendo y bramarán sus olas. Como muchas aguas será el sonido de la voz de ellos. Entonces tenemos la bestia, lo que es un sistema malvado del mundo, que está subiendo de entre los pueblos en el mundo. Esta bestia, dice en Apocalipsis 13:1, tiene 7 cabezas. Ahora, en Apocalipsis 17:9, nos dice cuáles son estas cabezas. ¿Qué son? Aquí dice, aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Las cabezas son montes. Y en la Escritura, entonces, tenemos que averiguar cuáles son montes en la Escritura. Y no es difícil para encontrar esta palabra monte. ¿Qué es? David nos dice que su propio reino era un monte, en Salmo 30, versículo 7. Porque tú, Jehová, por tu benevolencia has asentado mi monte, mi reino, con fortaleza. Y hablando sobre el reino del Mesías en Isaías 2:2, y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Las 7 cabezas de esta bestia, un sistema malvado mundial, que sube de entre las personas del mundo, de entre los pueblos. Estas 7 cabezas son 7 poderes. Los montes son poderes. Y las 7 cabezas que son montes, que representan poderes mundiales, en capítulo 12 leímos que Satanás da el poder a la bestia, da el poder a estas 7 cabezas. También dice que el dragón tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Dijimos que el número 7 representa totalidad, significa algo completo. Y 10 es el número de plenitud, lo que significa que este sistema malvado mundial de la bestia de Satanás tiene poder sobre todo el mundo. El poder de Satanás en este mundo es completo. Por eso la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo. Cuernos también representan poderes mundiales. Aquí dice que esta bestia tiene 10 cuernos. En Daniel 8:20 dice, aquel carnero que viste que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces aquí está diciendo cuáles son cuernos. Son reyes, son poderes, reinos. Alejandro Magno era el rey de Grecia. Y vemos que la Escritura dice que montes o cabezas son poderes, que cuernos son poderes. Contra esto, la iglesia está luchando. Contra un sistema malvado mundial, los gobiernos del mundo que están controlados por Satanás. Verso 1 también dice que esta bestia, este sistema malvado mundial, tiene nombres de blasfemia escritos en las cabezas, los símbolos de culto falso. Acuérdense que aún en capítulos 2 y 3 leímos que los cristianos estaban perdiendo sus vidas por lo que era obligatorio para adorar al emperador del Imperio Romano. Es blasfemia para adorar a un hombre. Y en no hacer eso, algunos perdieron sus vidas, fueron matados. Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos esperar esto. Ahora estamos viendo que esto es un sistema mundial.
7 cabezas, totalidad, 10 cuernos, en plenitud. Satanás controla el mundo, el Dios de este mundo. Nosotros debemos saber esto. Debemos estar preparados para la persecución que viene, porque escucha 2 Timoteo 3:12, lo que dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. Si quieres vivir una vida santa, si vas a tener una vida piadosa, santa, si vas a seguir el único camino que va al cielo, y Jesús va a ser el Señor de tu vida, vas a sufrir persecución. ¿Y por qué? Aquí leemos. Porque el sistema malvado mundial de la bestia es en contra de nosotros y persigue a la iglesia de Cristo. Vamos al versículo 2 en Apocalipsis 13, lo que dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Encontramos esta misma bestia en Daniel capítulo 7. Vamos a leer algunos versículos en Daniel. Abre la Biblia a Daniel capítulo 7 y vamos a leer desde versículo 2. Daniel es después de Ezequiel. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Después de los Salmos, Daniel capítulo 7. Y versículo 2 dice: habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra, y se puso enhiesta sobre los pies a la manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Estos versos aquí, la bestia que es un león, también vemos león en Apocalipsis 13. Esta bestia que es león habla sobre el imperio babilónico por su poder y rapacidad. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Fue insano. Y aquí habla como sus alas fueron arrancadas. Y después dice que recibió un corazón de hombre. Después de ponerse loco, recuperó su sanidad, un corazón de hombre. Está hablando sobre poderes mundiales. Aquí en este caso el león es el imperio babilónico. Después del imperio babilónico, podemos leer los libros históricos, vino Medo-Persia, y estos próximos versos aquí en Daniel 7 habla sobre este poder mundial. Estos imperios tuvo poder sobre todo el mundo casi. Y en Daniel 7:5 dice: y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, traga mucha carne. Ahora, Medo-Persia dice aquí que uno se puso a un lado. Persia creció en poder más que Medo en este reino de Medo-Persia, lo que significa estas palabras: se puso a un lado. Y probablemente las 3 costillas en su boca son 3 pueblos o poderes que Medo-Persia conquistó. Sigamos leyendo. En versículo 6 de Daniel 7 dice: después de esto yo miraba, y he aquí otra, semejante a un leopardo, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. El leopardo representa el imperio de Grecia, lo que vino después del reino de Medo-Persia. Y su líder, Alejandro Magno, quien conquistó a otras naciones con mucha rapidez, una manera muy rápida. Por eso leemos leopardo. Dice que esta bestia, Grecia, tuvo 4 cabezas. Cuando Alejandro Magno ya no era el líder de Grecia, él tuvo 4 generales. Y los 4 generales dividieron Grecia en 4 partes. Por eso 4 cabezas, cabezas son montes, montes son poderes. Este reino de Grecia se partió en 4 partes
Por eso tiene 4 cabezas, lo que dice aquí. Los nombres de los generales eran Seleuco, Lisímaco, Casandro y Ptolomeo. Y ahora en versículo 7 de Daniel 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta cuarta bestia que Daniel vio en sus visiones de la noche es el Imperio Romano. En la historia leemos que primero era Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Estos eran 4 imperios que tenían control y dominio sobre casi todo el mundo. Y estas son las bestias que Daniel vio. Y también esta bestia en Apocalipsis 13 está hablando sobre estos poderes. Los poderes del mundo que controlan las personas en el mundo y que son malvados. No dan adoración a Dios, están en contra de Dios. Persiguen a la iglesia. Leímos sobre este imperio romano. Era obligatorio y también en Babilonia, Nabucodonosor. En Egipto con Faraón. Era obligatorio a adorar al hombre, el rey. Blasfemia. Esto es el sistema de la bestia, que quita la adoración de Dios, quita lo que pertenece a Dios para darlo a Satanás, el sistema malvado mundial de la bestia. Regresamos a Apocalipsis 13. Y aquí dice en versículo 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Una de estas cabezas se murió. Ahora, en Génesis 3:15 habla sobre la lucha, la guerra entre Cristo y Satanás. Y dice que Cristo va a herir la cabeza de Satanás. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios aquí, después del pecado en todo el mundo, está maldiciendo a Satanás. Y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó 3 días después, Él ganó la victoria sobre Satanás. La victoria vino en la muerte de Jesús. Leemos en Génesis que desde el huerto de Edén, Satanás y su ejército malvado ha estado peleando contra Jesús y su reino de justicia. Pero cuando Jesús murió y resucitó, la guerra terminó, porque Jesús ganó. Está completo, está hecho. Jesús cumplió nuestra salvación en la cruz. Pero todavía la guerra existe. La cabeza de Satanás, lo que Jesús hirió, sanó. Y ahora Satanás en este mundo está haciendo una guerra contra todos nosotros como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Pero es diferente que en antes, porque en antes el Evangelio de Jesucristo estaba solamente en Israel. La salvación era para el pueblo de Israel, pueblo escogido de Dios. Pero cuando Jesús se murió, resucitó, Satanás fue atado. Ya no podía engañar las mentes de los gentiles. Pero el Evangelio de Jesucristo se fue a todo el mundo. Y los gentiles recibieron la salvación. Era no solamente para los judíos, Israel, sino para todos los pueblos, los gentiles. Satanás sigue con su guerra. Su herida de muerte fue sanado y ahora engaña a los gentiles, engaña a muchas personas. Satanás se levantó otra vez. Vamos a leer versículo 14 lo que dice. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Los incrédulos adoran a la bestia y al dragón. 5 veces dice esto.
4 veces dice que adoran a la bestia y una vez que adoran al dragón. La bestia es el sistema malvado mundial que el dragón Satanás controla. Es todo lo que está en contra de nosotros en este mundo. El diablo es el líder de una gran rebelión que empezó en el cielo. Y desde el día que fue expulsado del cielo con sus ángeles caídos, ha estado peleando una guerra contra Cristo. Sus minions hacen su trabajo y muchos de ellos ni lo saben. Pero en amar este mundo y las cosas de este mundo, ellos aman a Satanás y están haciendo su trabajo. Son miembros de su reino de tinieblas y odian a la luz. Contra todo esto nosotros estamos peleando. Es una lucha espiritual. Satanás ha dado poder a los reinos de este mundo para cumplir sus deseos malvados en declarar una rebelión contra Dios. Si pensamos así, si entendemos que esta lucha en que estamos peleando es una lucha contra todo el mundo, vamos a portarnos en una manera diferente. Vamos a tomar precauciones en nuestra vida. Si te vas en un barco adentro del mar, harás bien si lleves un salvavidas. ¿No es diferente para nuestra vida cristiana? Debemos tomar precauciones porque hay muchos peligros para nosotros en esta vida. La Biblia dice que ellos, quienes son hijos de Satanás, son nuestros enemigos, porque ellos sirven a Satanás. El apóstol Pablo dijo que los judíos son enemigos, porque no sirven a Jesucristo. Y si una persona no sirve a Jesús, significa que están sirviendo al diablo, porque hay solo 2 personas, hijos de Dios, hijos del diablo, no hay más. Jesús dijo, conoceréis los hijos de Dios por sus obras, la manera que viven. Estos dicen, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? Estas palabras son robadas porque estas palabras pertenecen a Dios. Mientras los seguidores de Jesucristo dicen, ¿quién como Jesús? ¿Quién puede salvar como Jesús? Estos seguidores del diablo, del sistema malvado, de la bestia, dicen, ¿quién como la bestia? Están engañados. Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? Y esta es la guerra. Mientras los hijos de Satanás dicen, ¿quién como la bestia? Los hijos de Dios dicen, ¿quién como Dios? Es un pensamiento completamente diferente. ¿Has pensado sobre estas palabras de la Biblia? Cada persona en este mundo está en el reino de Dios o en el reino de Satanás, no hay nada más. Debemos tomar precauciones en nuestra vida. ¿Qué hacemos? ¿Con quién pasamos tiempo? ¿Dónde vamos? Porque hay un sistema malvado mundial, de lo cual Satanás tiene control y poder para intentar llevarnos al infierno, para hacernos caer. Esto es su propósito. Y por esto ha dado poder a los gobiernos del mundo. Versículo 5 en Apocalipsis 13 dice, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. A lo largo de la historia vemos gobiernos que han esforzado a las personas para adorar a hombres. Ya mencioné Babilonia, Nabucodonosor, en Egipto, Faraón, en el Imperio Romano a los emperadores. Cuando yo estaba en el seminario, yo tuve un amigo de Ucrania. Y cuando él era niño, había la Unión Soviética. Y en la escuela sus profesores supieron que él era cristiano. Entonces ellos le sacaron del aula, le llevaron a un cuarto solo. Y en ese cuarto había un cuadro grande del líder de la Unión Soviética. Y se sentó allá en una silla y los profesores están diciendo, él, apuntando al cuadro de un hombre,
Él ahora es tu Dios. Esto es el sistema de la bestia que pelea contra nosotros. Es un sistema malvado mundial a lo cual Satanás ha dado poder para pelear contra Jesucristo. Es una pelea para nuestras mentes. Esta es la definición de blasfemia, para robar la adoración que el hombre debe a Dios y para darlo a otra cosa, cualquier cosa que sea. No es necesario que sea un hombre. Para muchos en este mundo es dinero. Es cualquier cosa que es contra la verdad y contra Cristo. Esto es lo que es blasfemia. Y vemos esto, los gobiernos del mundo hoy en día propagando la mentira. Puede ser derechos para los homosexuales. Puede ser que el aborto es un derecho para una mujer. Puede ser el pensamiento de depender en el gobierno para vivir y no en Dios. Todas estas cosas son blasfemias. Nosotros debemos analizar cada cosa que vemos, escuchamos, según la palabra de Dios. Porque hay un sistema malvado que está engañando a la gente. El gobierno no está hecho para solucionar nuestros problemas. Dios soluciona nuestros problemas. Este sistema de la bestia que pelea contra Dios, dice aquí, fue dado poder para 42 meses. Ya vimos algunas veces que es 42 meses. Es el tiempo desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida. Leemos en este libro de Apocalipsis que es el tiempo que la santa ciudad está hollada, que los dos testigos predican, que la mujer está sostenida en el desierto. Es el tiempo en que Elías oraba y Dios quitó la lluvia de la faz de la tierra. Es el tiempo del ministerio de Jesucristo en el mundo. Es el periodo de la persecución de Nero contra los cristianos en Roma y también de Antíoco Epífanes contra Israel. Versículo 6 aquí en Apocalipsis 13 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Satanás ataca el nombre de Dios. Satanás ataca el tabernáculo de Dios, lo que es la iglesia. Satanás ataca a los miembros de la iglesia, los que moran en el cielo. Esto es la blasfemia de Satanás. Esto es su trabajo principal, para atacar como un león rugiente, para hacernos caer. Ojalá que ustedes entiendan este mensaje, que este es los poderes mundiales que luchan contra Cristo. Estamos en una guerra espiritual. Tenemos que renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios para analizar todo lo que vemos y escuchamos, porque es una guerra grande que ha existido desde el principio del mundo. Versículo 7 dice: y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación. En este mundo, la iglesia de Jesucristo no es victoriosa. Satanás es el Dios de este mundo. Muchos cristianos se mueren por su fe. Ha pasado a lo largo de la historia, hoy en día sigue pasando. Dice que le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación. Satanás tiene poder sobre todos los pueblos del mundo. Su reino extiende a toda esquina de la tierra. Pero es Dios quien le otorgó este poder. Y este poder que Satanás tiene para atacar a la iglesia es temporal. Porque sabemos que Dios al fin tiene la victoria, mientras nosotros no somos victoriosos en este mundo. Estamos decaídos, estamos derrumbados, estamos atacados en varias maneras. Y aquí nos dice que la bestia nos vence en este mundo, pero en el próximo mundo, el mundo que no es temporal, el mundo que es eterno, para este mundo debemos luchar, porque en este mundo Jesús ya ganó la victoria por nosotros en la cruz. La victoria vino por medio de su muerte, y Jesús nos dice a nosotros: toma tu cruz y sígueme.
para ganar la victoria, nosotros también tenemos que morir. Morir a nosotros mismos para servir a otros. Esta es la cruz de Cristo. Es servicio. Es ya no cumplir nuestros deseos, sino servir a otros, tal como Jesús era un siervo en este mundo. Versículo 8 dice, y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Ellos que siguen la corriente de este mundo no tienen lugar en el próximo. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, porque en ese libro son los escogidos de Dios, los que tienen fe, se han arrepentido de las obras de la carne, la fornicación, la mentira, el robo, la codicia, el matar. Dios tiene un plan para sus hijos. Dios creó este plan antes de colgar las estrellas en el cielo. Antes de la fundación del mundo, Dios escribió los nombres de sus hijos en el libro de la vida del Cordero. Y como Juan el Bautista dijo, cuando él vio a Jesucristo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo, y solamente Jesucristo, quita nuestro pecado. En Él es la victoria. Vino por medio de su muerte, pero Jesús no está muerto. Jesús resucitó y nosotros tenemos vida en Él. Somos victoriosos en Cristo. ¿Has dejado atrás toda obra mala para arrepentirse de las concupiscencias de la carne? No debes guardar ningún pecado en el corazón que destruye nuestra vida. Deja atrás las mentiras, deja atrás el hablar, deja atrás la fornicación para seguir a Jesucristo, porque si no, estás siguiendo a la bestia. Versículo 9 nos dice que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros y aquí está. Si alguno tiene oído, oiga. Es un mandamiento. Oiga a lo que estoy diciendo. ¿Sigue a Cristo o sigue a la bestia? La decisión no es difícil. Vamos a matar las obras de la carne. Vamos a hacer vivir la justicia en nuestro corazón. Jesús aquí dice, oiga. El Espíritu Santo aquí dice, oiga. Pero en oír, el trabajo queda no terminado. En capítulo 1, versículo 3, leímos al principio de este libro lo que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mientras leemos este libro, nuestro trabajo queda no terminado. Mientras escuchamos, oímos la palabra de este libro, nuestro trabajo queda no terminado. Hay que guardar estas palabras. Por eso Jesucristo nos dijo, los conoceréis por sus obras, la manera que viven. Nos dice quién es un hijo de Dios y quién no. Por sus obras los conoceréis. Guarda la palabra de Dios, pero no va a ser fácil. ¿Cómo ganó Jesucristo la victoria? En la muerte. No es diferente para nosotros. Si queremos seguir a Jesucristo, vamos a estar perseguidos. El sistema malvado mundial de la bestia nos va a atacar. Necesitamos estar listos. Por eso necesitamos leer la palabra, escuchar la palabra y guardar la palabra en el corazón para cumplir esta palabra de Jesucristo. El próximo versículo 10 dice, el que lleva en cautividad irá en cautividad, el que a espada matare a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Para el cristiano hay mucho sufrimiento en este mundo, pero nuestra batalla no es con espada, no es con pistola. Muchos de nuestros hermanos que vinieron antes de nosotros se murieron por su fe.
fueron quemados, fueron apedreados, fueron degollados. Pero ellos no devolvieron la maldad con maldad. Aceptaron que para ser un hijo de Dios hay que caminar en las pisadas de Jesucristo y Él se murió por la iglesia. Fue crucificado. Nosotros cuando sufrimos la persecución de la bestia, la Biblia nos dice que debemos contar nuestro sufrimiento como una bendición. Es una bendición para sufrir para Jesús. La visión del apóstol Juan aclara que estamos en una guerra espiritual y que todas las fuerzas malévolas del mundo están en contra de nosotros. Los gobiernos del mundo quieren reemplazar a Dios, pero no lo permitiremos. Si estás sentado aquí esta mañana andando en pecado, sabe esto, que estás sirviendo la bestia de Apocalipsis. Pero si estás sufriendo en este mundo la persecución, si estás guardando la justicia, siendo perseguido por la bestia, también el profeta Daniel profetiza sobre nuestro fin. Vamos a Daniel otra vez, capítulo 2. Vamos a leer versículos 44 y 45. Daniel 2, 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste, del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Este reino que jamás será destruido, este reino que consumirá a todos los otros reinos, este reino que permanece para siempre, esta piedra que desmenuzará el sistema malvado mundial de la bestia, este es el reino de Jesucristo, es la iglesia. Y leemos las palabras aquí, que al fin la iglesia será victoriosa. Nosotros tenemos la victoria en Jesucristo. ¿Cuál reino escoges? ¿Para servir al pecado y Satanás y la bestia? ¿O para dejar atrás todas esas obras malas, para servir al reino que tiene la victoria eterna, el reino de Jesucristo? Les dejo con las palabras de Josué a la iglesia en Canaán. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.